En un evento, lo cuenta el libro, en un evento que había en México, llega Mario y entonces Gabriel se le tira para abrazarlo porque ellos eran amigos. Y entonces Mario lo derribó con un puñetazo. Bueno, nos quedamos todos así porque jamás pensé ver a dos Nobel peleándose como dos callejeros, ¿no? O sea, uno pensaría que los Nobel, la altura intelectual, las ideas, ¿no? Pero que veas que todos son humanos. Pero el caso de Bailey, hay algunos libros que para mí destacan, y fíjese que alguien que lo valoró mucho como escritor antes de su muerte fue Roberto Bolaño. Y cuando cae el peronismo, a Borges lo nombran director de la Biblioteca Nacional, que él no tenía ningún interés por el cargo ni el poder, era un hombre realmente muy humilde, y justo cuando lo nombran, empieza esta enfermedad que rápidamente, de manera progresiva, pero muy rápida, lo deja ciego. La Casa de los Espíritus me encantó. Yo cuando leí ese libro dije, wow, o sea, esta mujer va a dar, igual pensé, grandes novelas. Ha dado buenas novelas, pero no como yo pensé que daría. No como ha dado Mario Vargas Llosa. Ahí Borges se despachaba impiadosamente contra todos los escritores que no le caían bien, y era salvajemente divertido el tipo. Y es increíble porque la vida de Borges es una vida que es distinta a la de cualquiera de los escritores que nombró. Entonces ahora le voy a preguntar algo, Laura, le voy a sacar un poco de tema. ¿Cómo se metió en los temas de la realeza? Bueno, fue por casualidad, porque yo reseñaba libros en mi canal y entonces había sacado un libro Jaime Peñafiel que se llamaba Leticia y yo. Y entonces yo dije, a ver, los temas de realeza a mí siempre me gustaron, pero nunca lo vi como para trabajar en esto. No, eran cosas que yo consumía porque me gustaban. La vida de Lady Di, la boda de Meghan y Harry, la boda de Kate y William, la boda obviamente de Leticia y Felipe. Pero era algo que nunca pensé trabajar en eso. Si me lo hubieran dicho, yo te hubiera dicho, estás loco. O sea, en fin, era mi pasión oculta, vamos a decirlo de esa manera. Pero bueno, me dicen, cómprate el libro, reséñalo. Y entonces compré el libro y lo reseñé. Y el canal, el video se hizo viral. Entonces la gente me dijo que lo reseñara por capítulos, porque eran como 10 capítulos. Yo había hecho un solo video. Entonces, bueno, lo voy a reseñar por capítulo. Hice 10 por capítulo. Luego sacaron otro libro también de realeza. Y la gente me decía, cómpralo, cómpralo. Y dije, bueno, lo voy a comprar. Lo compré, lo reseñé. Y luego había otra creadora de contenido que se llama Maika Vasco, que también hablaba de este tema. Y entonces la invito al canal. Ella viene. Empezamos a colaborar juntas. Y me empecé a meter, empecé a invitar gente al canal y bueno, la cosa ha sido, he tenido muy buena acogida, me siento muy agradecida con el público español que tengo, gente que ha confiado en mi trabajo y muchos periodistas en España que me han ayudado en este proceso sin decírmelo abiertamente, o sea, no puedo dar sus nombres, quiero decir, pero me han dado información, me han ayudado a contrastar datos, me pasan información, que gente que está harta de la monarquía, que quiere que esta monarquía termine, que odia a los Borbones y que pues activamente pasan información, lo que ha hecho Leticia con la hermana, con Erika Ortiz, cómo lo usó para usar sus óvulos y en fin. Así ha sido, pero vine a este tema por casualidad. Así como te cuento. Pero resultó ser un tema realmente apasionante y por el cual además muchos la seguimos atentamente, ¿no? Se convirtió en una voz referente de este tema en particular. Y antes, ¿cómo inicia su canal de YouTube? Era reseñando libros, o sea, reseñaba libros de Vargas Llosa, de Gabriel García Márquez, del Siglo de Oro Español, Fuente Ovejuna, La vida es sueño. O sea, yo tenía un canal de literatura. Nunca pensé tener un canal de monarquía, no estaba pensado así. Yo reseñaba libros porque me encanta leer y soy profesora de literatura. Entonces yo simplemente reseñaba los libros, pero tú sabes que la cultura no tiene la misma aceptación que estos temas, ¿no? Evidentemente. Y pues así fue. ¿Qué libros le gustan más de Vargas Llosa? Mi favorita es La ciudad y los perros. Pero Conversación en la catedral es muy buen libro. La fiesta del chivo es otro libro espectacular. La fiesta del chivo recrea, yo lo amo, recrea tremendo. El ambiente de corrupción repugnante de Trujillo en la República Dominicana, ¿no? Pero es un gran, al mismo tiempo tiene esa extraordinaria calidad de que es una novela ensayo, ¿no? Es una gran reflexión sobre el poder y la pestilencia del poder absoluto. Un tremendo libro de Vargas Llosa, la verdad. Y me gustan muchísimos escritores, por ejemplo, El Siglo de Oro me encanta, Tirso de Molina, Cervantes, por supuesto, Lope de Vega, Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León. O sea, soy una fanática de la literatura española
Y bueno, para que veas que he terminado en otros temas, pero en realidad mi pasión oculta era la realeza, o sea, era algo que yo consumía, pero te digo, no para hacer un canal, no para hablar de esto, y a raíz del libro que la gente me ponía, entonces reséñate ahora Dios Princesa, el otro libro que también compré, luego entrevisté a los autores de los libros, que fueron muy generosos, porque en un momento mi canal era pequeño, ahora ha crecido, pero en ese momento era un canal pequeño, y realmente me encontré con personas en España muy generosas que me brindaron su tiempo, su información, venían al canal y ahora pues he creado un podcast que tengo de lunes a domingo donde invito todo tipo de personas, hablo de política, a veces de economía, de realeza, monarquía y pues me ha ido muy bien y me siento muy contenta. No, es que realmente. Le pregunto, y voy a insistir un poco más con la literatura Pregunta. porque creo que también hay que aprovechar la oportunidad. Y sabe que tengo la fortuna de que mi público es bastante culto. Yo hice un Lo sé. documental sobre Vargas Llosa cuando murió, Mm. porque tuve el honor juvenil, no sé si usted sabía, de que casi me estampa su mano con la que escribió tantas obras brillantes Sí, en mi rostro, ¿cómo? porque era un hombre muy iracundo. Entonces, en mi primer empleo como periodista de Libertad Digital, que es un diario español, me tocó ir a hacerle una entrevista a la Feria del Libro de Buenos Aires en abril del 2011. Él venía de ganar el Premio Nobel de Literatura tras la publicación de otro libro formidable que yo recomiendo muchísimo, que es El sueño del Celta. No sé si usted tuvo la oportunidad de Ese sí leerlo. no lo he leído. Es un librazo, es el libro que publica antes del Nobel, donde se explora la vida de un personaje real que existió, que fue un testigo y al mismo tiempo un crítico total de los horrores del imperialismo europeo en África. No, para mí la humanidad de las novelas de Vargas Llosa es alucinante, me encanta. Pero el tipo tenía un carácter diabólico. Entonces yo le hice unas preguntas que eran completamente respetables, por unas preguntas claras de por qué él había dicho que un candidato Humala era el chavismo, era un Chávez hecho y derecho, un militar golpista que iba a tomar el poder por asalto y tratar de hacer un experimento socialista bolivariano en Perú, por qué había pasado a decir que el tipo era un gran defensor de la democracia y tal, de un momento a otro. Y realmente lo que había de trasfondo era una gran rivalidad personal con la candidata oponente, que era la hija de Fujimori, Keiko Fujimori. Una rivalidad lógica, porque Vargas Llosa perdió las elecciones contra Fujimori en el 89 y luego tuvo que irse del país y Fujimori fue un dictador terrible. Pero bueno, yo le hice esa pregunta y se enojó y me dijo, ¡mocoso bribón! Y así me iba a pegar una cachetada y tuvo que interceder su hijo, todos vestidos de smoking, además ellos, en la Sociedad Montpelerán, una cumbre muy selecta antes de la Feria del Libro en el Hotel Sheraton de Buenos Aires, tuvo que interceder su hijo Álvaro, cuya profesión es ser hijo de Vargas Llosa, para que el Nobel no me abofetee. Más allá de eso, le hice un Ah. documental donde le rindo honores a la genialidad del personaje, a la genialidad del escritor también, y estoy contento de que le haya ido modestamente bien, que le haya generado interés a algunas personas, así que se lo recomiendo. Oye, y mira que no solo tú eres fanático de Mario Vargas Llosa, porque el emérito también sorprendentemente le destina un capítulo a Mario Vargas Llosa en el libro de Memorias. Dice que admiraba a Mario Vargas Llosa, que le encantaban sus libros y que entonces como era tan inteligente que él decidió darle el marquesado, ¿no? Recuerda que Vargas Llosa, bueno, era el marqués de Vargas Llosa, ¿no? Que ahora lo está reclamando el hijo, ¿no? Rápidamente, por supuesto. ¿No? El padre acaba de morir, lo está reclamando. No Y vaya a bueno, perder. habla, no vaya a perder el título, sí. Oh, ahí está, lo voy a ver, lo voy a ver. Además, usted me imagino que el escándalo con Isabel Preisler también debe Sí. ser muy interesante para abordar, ¿no? Bueno, me compré el libro de ella, ¿no? Me acuerdo cómo se llama ahora el libro de esta mujer, bastante malo, por cierto, excepcional, los $10 que gasté comprándolo, donde ella reproduce, malísimo está, las cartas de Mario Vargas Llosa. El único capítulo que me gustó, que me interesaba realmente era ese, porque ya lo demás son los otros maridos que ha tenido, una mujer vacía, insustancial totalmente, nunca entenderé por qué Mario Vargas Llosa tuvo una relación con esta mujer que lo único que hable de pelo, de crema, bueno, en fin, no sé. Pero bueno, me compré el libro de ella donde reproduce las cartas, ¿no? Que se veía que él estaba bastante enamorado de ella, aparentemente. Hay un cuento formidable que escribe Mario en los últimos años que se llama
Los Los vientos. vientos, sí, ¿Lo lo sé, leyó? claro. ¿Sabe que Sí, yo creo que la mayor muestra de inteligencia del ser humano es la capacidad de burlarse de uno mismo? sí, Vio que es como una sátira de él convertido, que es un profesor de literatura que no sabe ni quién es ella, un viejo extraviado que vive más de 100 años en una España, no sé, 2030, de la Agenda 2030 más o menos, donde está prohibida la carne vacuna. sí, Y sí, hay sí que que ir a leí todo. comerse un bistec clandestinamente porque triunfó el ecologismo, donde la liga antisexo esta de Orwell, de las feministas y tal, proliferan y son todos veganos, asexuales, y el pobre viejo acabado que dejó a su familia alguna vez por un amor equivocado, ¿no? Qué maravilla, sinceramente, qué gran escritor. Y me dijo que le gusta el siglo de oro, entonces voy a aprovechar que Sí, tengo una invitada de este fuste. a ver. ¿Usted recuerda lo que fue ese duelo épico entre Quevedo y Góngora? Érase un hombre o una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Érase una nariz sayón y escriba. Érase un pez de espada muy barbado. Era un reloj de sol mal encarado. Érase una alquitara pensativa. Érase un elefante boca arriba. Era Ovidio Nasón más narizado. Érase un espolón de una galera. Érase una pirámide de Egipto. Las 12 tribus de narices era. Érase un naricísimo infinito. Muchísimo nariz. Nariz tan fiera que en la cara de Anás fuera delito. Por supuesto que se odiaban a muerte, ¿no? Se ¿Por odiaban a qué se, muerte. ¿Por qué se odiaban tanto? Creo yo, corríjame si me equivoco, porque usted es la profesora, porque Góngora ya era un poeta establecido, y Quevedo irrumpió con fuerza, con un estilo novedoso, tan carismático. El otro se sintió interpelado y agarró así una guerra esta de egos de escritores tremenda, ¿no? Yo creo que fue el ego, ¿no? Porque claro, Góngora ya tenía una carrera, como bien tú dices, establecida y de pronto aparece este muchacho, por así decirlo de una manera, porque era más joven que Góngora, que además recordemos que Quevedo tenía un título nobiliario, o sea, había nacido en una familia ultra mega millonaria, a diferencia de Góngora, que había tenido que hacer su carrera desde el anonimato, ¿no? Hay que reconocerle esto, ¿no? Ya cuando tú naces siendo conde o siendo marqués, todo eso te ayuda, ¿no? Que era el caso de Francisco de Quevedo. Y bueno, ellos se escribían poemas donde se ofendían, porque Quevedo, tú sabes que había nacido con las piernas, tenía un defecto, ¿no? En los pies, le costaba caminar, cojeaba, y entonces Góngora le escribe un poema diciendo que burlándose de ese defecto físico, luego Quevedo le escribe otro a Góngora, bueno, se decían horrores, le llamaba al otro alcohólico, o sea, bueno, era tremendo. Pero yo creo que en realidad lo que había entre ellos era una guerra de egos. Bueno, que fue lo que pasó con Cervantes también y con Lope de Vega. Recordemos que Cervantes y Lope eran muy amigos, hasta que Cervantes triunfa con el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y Lope de Vega, que en ese momento era una estrella internacional, era como, para que la gente lo entienda, es como que si hubiera Leonardo DiCaprio ahora y correría a pedirle un autógrafo. Así era Lope de Vega, era famosísimo, porque él había escrito muchas obras que habían sido llevadas al teatro, y en ese tiempo no había televisión, no había cine. Y entonces, claro, cuando él ve que su amigo, ¿no? El que incluso en algún momento había ayudado, estaba triunfando con su novela, se puso verde de la envidia, no lo podía soportar. Y entonces así nació también la guerra entre estos dos escritores, ¿no? Que bueno, al fin y al cabo hubiera preferido que hubieran seguido siendo amigos, pero tú sabes que así es el ego humano. Yo creo que fue lo mismo con Góngora y Francisco.
Es que es impresionante realmente, ¿no? En esa lucha estaban el cordobés Luis de Góngora y el aspirante a título Francisco de Quevedo, madrileño y 19 años más joven. Quevedo, que venía cargadito de serie de mucho arte y muy mala leche, pronto vio al asentado Góngora como el rival a batir. Así que, en cuanto tenía ocasión, no perdía la oportunidad de meterse con el veterano. Empezó a reírse de él, imitando sus versos, y acabó directo a donde más dolía: el físico y su dudosa ascendencia. Las malas lenguas decían que Góngora provenía de familia judía. Y el cordobés, que ya tenía un nombre y era un poeta bien considerado, viendo que el mozo buscaba hacerse notar a su costa, entró al trapo a muerte. A muerte metafórica, se entiende, que lo de estos dos no pasó de zascas rimados. Harto de las gracietas de Quevedo, Góngora estalló y escribió como respuesta: musa que sopla y no inspira, y sabe que es lo traidor, poner los dedos mejor en mi bolsa que en su lira. No es de Apolo, que es mentira, hija musa tan bellaca. Con solo 5 versos, el culteranista Góngora estaba llamando al concertista Quevedo mal poeta y prácticamente ladrón, y el otro le contesta: este cíclope no siciliano, del microcosmo sí, orbe postrero, esta antípoda faz, cuyo hemisferio zona divide en término italiano. Este círculo vivo en todo plano, este que, siendo solamente cero, le multiplica y parte por entero todo buen abaquista veneciano. El minóculo sí, mas ciego bulto, el resquicio barbado de melenas, esta cima del vicio y del insulto, este en quien hoy los pedos son sirenas, este es el culo en Góngora y en culto, que un bujarrón le conociera apenas. O sea, es impresionante cómo se pegan realmente, ¿no? Es impresionante. Y después ya, yo te untaré mis obras con tocino para que no me las muerdas gongorilla, le está diciendo, ¿no? Acusándolo de judío en esa España tan antisemita. Perro de los ingenios de Castilla, docto en pullas, cual mozo de camino. Apenas hombre, sacerdote indino, que aprendiste sin Christus la cartilla, chocarrero de Córdoba y Sevilla, y en la corte bufón a lo divino. ¿Por qué censuras tú la lengua griega, siendo solo rabí de la judía? Cosa que tu nariz aún no niega. No escribas versos más, por vida mía, aunque aquesto de escribas se te pega por tener de sayón la rebeldía. Érase un hombre una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un peje espada muy barbado, ¿no? Le hace las referencias de la nariz, porque Góngora era narizón, pero ahí tenías la contestación de Góngora, que la estaba leyendo, pero la quitaste, donde él le contesta también, o sea, Góngora le contesta hablando de que Quevedo era alcohólico, ¿no? Que ellos se decían horrores. Se hacían horrores. Incluso, no sé si tú sabes, que al final Góngora, porque Góngora era sacerdote, Góngora se endeuda, o sea, no tenía dinero. Ahí vas a ver, mira, ahí estaba viendo cuando él le dice que Quevedo era alcohólico, cosa que era cierto, porque Quevedo tomaba mucho. Francisco de Quevedo, le dice. Correcto, así es, exactamente. Y ahí ves, Góngora llama borracho a su archienemigo, y no solo en verso. Don Luis se refería al poeta madrileño como Quevedo, sí, exactamente. Y un dato curioso, que cuando él muere, él estaba muy endeudado y pierde la casa, ¿no? Y adivina quién compró la casa y hizo botar todo lo que estaba dentro, quemó todo. Francisco de Quevedo, para demostrarle a Góngora que él había vencido la batalla. No, que es una cosa maravillosa, que también estuvo envuelto en conspiraciones. Aparece retratado Quevedo en la película A la Triste, basada en la novela de Pérez Reverte. ¿Cómo considera usted a Arturo Pérez Reverte? No voy a opinar. Ah, no le cae muy bien. No voy a opinar. Le voy a hacer una pregunta también y usted puede ser polémica, siéntase libre de serlo. ¿Leyó algún libro de Jaime Bailey? Sí,
Los genios. Sí. ¿Y le pareció bueno? Mire, voy a serte muy sincera, ¿no? A mí me gusta como comentarista de noticias, pero creo realmente que le falta como escritor. Lo digo con respeto porque, como te digo, lo admiro como periodista. Él ha tenido una vida personal muy desenfrenada, ¿no? Tú sabes que él es bisexual y tiene toda esa... Una vida extraña, ¿no? Ha consumido droga, contado por él mismo en su canal. No estoy diciendo nada que él no haya contado, porque él es muy abierto en su vida personal. Me parece que no es un gran escritor, me parece que pues está hecho para otra cosa, está hecho para la comunicación, aunque su novela Los genios la compré, la disfruté, tú sabes que él ahí revela que la aparente, bueno, la rivalidad que había entre Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez era por Patricia, ¿no? Porque en una ocasión que se habían separado Mario y Patricia, porque él era tremendamente infiel, o sea, Mario, vaya, con cualquier cosa andaba, y se había ido con un amante. Y entonces Patricia estaba muy enojada y como era muy amiga de Mercedes y de Gabriel García Márquez, un escritor que me encanta también, Cien años de soledad, tengo reseñado muchísimos de sus libros, entonces ella llama a Mercedes y a Gabriel para irse de fiesta, de parranda, ¿no? Y ella bebe mucho en esa fiesta y le dice Carmen Balcel, la editora que ellos tenían del book, que era muy famosa esta mujer, Carmen Balcel creo que se llamaba, y le dice, oye, Gabriel, lleva a Patricia porque no puede conducir así, mañana tiene que tomar un vuelo a las 7 de la mañana y entonces Gabriel dice, sí, la lleva al hotel donde se quedaba Patricia y entonces como Patricia estaba bebida y enojada, entonces de pronto se desnudó, ¿no? Y entonces, bueno, dice en el libro que no pasó nada, que Gabriel le dijo, oye, que estás borracha, que mejor duérmete, ¿no? Que además Mario me mata si pasa cualquier cosa. Y Mario se entera, ¿no? Como ella pierde el vuelo al otro día, tiene que llamar a los hijos y decirle lo que ha pasado. No le habrá contado todo, ¿no? Pero le dice que ha perdido el vuelo porque se quedó dormida, y Mario se entera. Y entonces en un evento, lo cuenta el libro, en un evento que había en México, llega Mario y entonces Gabriel se le tira para abrazarlo porque ellos eran amigos. Y entonces Mario lo derribó con un puñetazo. Bueno, nos quedamos todos así porque jamás pensé ver a dos Nobel peleándose como dos callejeros, ¿no? O sea, uno pensaría que los Nobel, la altura intelectual, las ideas, ¿no? Pero que veas que todos son humanos en el fondo. El trasfondo, además, digamos, de que Bailey conocía muy bien a los Vargas Llosa. Lo interesante es que Mario Vargas Llosa venía de haber dejado a su mujer por esta muchacha con la que se puso de amante, la azafata, ¿se acuerda? Creo que era, o la jovencita que conoció en el avión. Y el rodaje de Pantaleón y las visitadoras también, donde engaña a la muchachita con la actriz que él quería, ¿no? Poner ahí, porque fue como el codirector de la primera película que se hizo sobre su libro. A mí, ¿sabe cuál me gusta? Me gusta la segunda de 1999, donde actúa Angie Cepeda. A mí también me gustó. Lo hizo muy bien, buena la actuación, la interpretación, la cadencia, ¿no? Que es una historia cruda al final. Es una historia dura, Pantaleón y la visitadora. Pero no había visto tu documental sobre Bailey, lo veré, porque ya te digo, a mí Bailey me gusta mucho como comentarista de noticias. Mire, tenemos la opinión inversa, ¿puede creer? Esto es interesante porque usted como profesora de literatura seguramente está más facultada que yo para la crítica literaria, pero bueno, yo como periodista, yo creo que Bailey es un periodista más mediocre que lo que es como novelista. Sí, o sea, que te gustó. Es un buen novelista. ¿Tú crees que te gustó Los genios? Le digo algunos libros, porque tiene muchos que son ya repetitivos, o sea, cultiva mucho el género hedonista, hay que tener realmente buena prosa para que eso sea interesante, porque si no se vuelve un poco monótono, pero el caso de Bailey, hay algunos libros que para mí destacan, y fíjese que alguien que lo valoró mucho como escritor antes de su muerte fue Roberto Bolaño. Roberto Bolaño leyó No se lo digas a nadie, que es la primera novela de Bailey, sobre todo el tema de la homosexualidad reprimida, de la bisexualidad, del padre y toda la historia, y dijo, ojo, estamos ante un gran narrador latinoamericano. Dijo Bolaño, que me parece que era un buen escritor el chileno, sí. Bolaño. Buenísimo. Literatura nace en América, Putas asesinas, tiene un montón de libros que son realmente muy, muy, muy interesantes y que los recomiendo. Bueno, a mí no me gusta tanto No se lo digas a nadie. A mí me gusta El huracán lleva tu nombre. Me parece una novela desternillante. Me parece uno de los libros más graciosos que se han publicado en español en el siglo XXI.
El huracán lleva tu nombre narra las vicisitudes de él con su primera esposa y el embarazo y bueno, una serie de cosas muy divertidas, con una autocrítica brutal que me pareció desternillante. Y otro libro que me gusta, porque es un buen retrato de época, es Los últimos días de la prensa, donde narra la locura en la cual él vivió en una redacción llena de gente, ¿no? Del viejo que creía que siempre venía la Tercera Guerra Mundial, de los que lo llevaban a iniciarse de putas, del pseudointelectual, bueno, en fin, de uno que tiró, y es un caso real, en esa redacción de un periodista que se peleó con otro y lo tiró por la ventana de un tercer piso. Bueno, todo ese ambiente, y además él, que por primera vez se siente libre, siendo adolescente, que sale de la casa tiránica del padre y está viviendo con los abuelos que le consiguieron ese trabajo en el diario, y le siente una gratitud enorme a los abuelos, porque los abuelos no lo juzgan, no lo oprimen, lo respetan como es, pero al mismo tiempo el abuelo le está reclamando que publiquen cosas contra la expropiación de los campos, pues le expropiaron su finca el gobierno militar y el diario no defiende a los expropiados, sino que es cómplice del gobierno militar. Y termina ahí una escena medio surrealista que es el abuelo desafiando al director del diario, al que Bailey le esconde las cartas para no generar problemas entre, digamos, el director y él, termina desafiándole un duelo de sables a las afueras de la redacción. Me parece como que tiene una fibra humana interesante, pero bueno, ahí hice el documental, creo que él es muy bueno retóricamente, es un gran comunicador oral, maneja un increíble storytelling, entonces por eso destacó un montón en el periodismo. Es como cuando se abrió un canal de YouTube, yo dije, se lo dije a mi secretario, le dije, en un año va a ser el número 1. Lo sabía, yo también. Y así Y lo fue. es. Sí, lo Después es. ya Tiene como más de 1 millón. analista no la pega tanto, o sea, dice una cosa y no pasa, se basa mucho en Cierto. fuentes oficiales, todo, o Es sea, verdad. pero ¿por qué tiene toda esa capacidad? Creo que porque es escritor. ¿Y por qué no es mejor escritor? Porque le dedicó demasiado tiempo a la televisión, que es lo que da plata. Entonces, como tuvo esas dos identidades, creo que no pudo disciplinarse suficiente como Bueno, escritor. tú sabes que él era muy amigo de Mario Vargas Llosa y de hecho Mario Vargas Llosa lo ayudó a publicar su primer libro y yo era amigo también del hijo de Vargas Llosa, ¿no? Él lo cuenta en su canal, lo que produjo la ruptura en esa amistad. Pero bueno, es que solo me he leído Los Genios. Ahora, después de escucharte, intentaré leerme otro de él. Porque bueno, si tú dices que es tan bueno, pues hay siempre que darle oportunidad a nuevos escritores. ¿Y te ¿Y gusta usted qué Gabriel me García? recomienda? Sí, me gusta Yo, Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez lo recomiendo mucho. Cien años de soledad es un gran libro que retrata muy bien la cultura latinoamericana. Además, un libro que se lee fácil, rico, ¿no? Bueno, otra que me gusta, Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, me gustó mucho. El problema de Isabel Allende es que no se ha reinventado con sus posteriores libros, ¿no? Ha reciclado, y en mi opinión eso es un error, demasiados personajes de La Casa de los Espíritus que luego protagonizan nuevas novelas y ya no son frescos los personajes. Porque claro, ya la viste en La Casa de los Espíritus, entonces eso no me gusta mucho de ella, pero tiene libros que me han gustado. Bueno, La Casa de los Espíritus me encantó. Yo cuando leí ese libro dije, wow, o sea, esta mujer va a dar, igual pensé, grandes novelas. Ha dado buenas novelas, pero no como yo pensé que daría. No como ha dado Mario Vargas Llosa. Por ejemplo, cuando yo me leí La ciudad y los perros, y yo leí que este hombre escribió ese libro con 24 años, yo dije, ¿qué va? Yo antes quería ser escritora, ¿no? Me hubiera gustado ser escritora. Y cuando leí ese libro dije, ¿qué va? O sea, escribir como este hombre. Y cuando me leí la conversación en la catedral, ¡oh! No lo podía creer, no lo podía creer. Pero Isabel Allende es una gran escritora. Yo considero que tiene muy buenos libros. Insisto, no tanto los libros ahora, y ella se ha vuelto más comercial porque, claro, a ver, entiendo, ¿no? Cada año sacar un libro te da mucho dinero. Y ella es mucho más leída, no sé si tú lo sabes, y es más rica que lo que fue Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Ella ha hecho más dinero, muchísimo más dinero, porque ella es más comercial. O sea, los libros de ella no es que te cambian la vida, pero tiene mucho público femenino, porque toca de verdad muchos temas femeninos con los cuales nosotras nos identificamos mucho, me refiero a las mujeres. Pero Mario Vargas Llosa es obviamente mejor escritor. De hecho, considero que entre Mario y Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa era mejor, pero Gabriel era un poco más comercial, ¿no? Vendía más Gabriel García Márquez que Mario, cuando en realidad Mario Vargas Llosa, por las técnicas literarias que tiene, flashback, forward, las técnicas narrativas que tiene, las figuras literarias, metáforas, símil, sinécdoque, o sea,
Tú leías la obra de Mario Vargas Llosa y era una obra que honestamente te impactaba. Yo recuerdo estar leyendo Conversación en la Catedral y yo hacía así, lo tengo ahí en edición de lujo porque me gusta tener mis libros favoritos, y yo cerraba así y decía, no puedo creer que este hombre escriba así. O sea, me impactaba, ¿no? Porque una de las características que tiene Conversación en la Catedral, si te lo has leído, es que tú estás leyendo un diálogo y de pronto... ¿Cuándo se jodió el Perú? Sí, exactamente, pero no solo eso, Diálogo sino... eterno en el bar. Sí, sí, pero que tú estás leyendo un diálogo, en una conversación entre personajes y de pronto la conversación ya no la entiende y es porque han entrado otros personajes a hablar. Eso me desesperaba al inicio porque tenía que estar tan concentrada en el libro para no perderme dentro de la lectura y eso no lo logra cualquier escritor. Un grande de la literatura, me sentí muy triste cuando falleció, pero ahí están los libros. Así que recomendaría, sin duda, escritores latinoamericanos, Mario Vargas Llosa. Me gusta mucho Aura de Carlos Fuentes, ese libro me gustó Rayuela, también de Cortázar, que es un libro complejo, pero que bueno, yo creo que hay que leer. Pero si me preguntan así, empezar con Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros, Conversación en la Catedral, Pantaleón y las visitadoras, La fiesta del chivo. Divertidísimo. Pantaleón y las visitadoras son uno de los libros más divertidos jamás escritos. Sí, sí, sí. También tiene ese, ¿cómo se llama esa, cómo se llama, profesora? Profesora, ¿cómo se llama la técnica de los diálogos intercalados? No sé, fíjate, no sé. Porque es eso que tiene también en Pantaleón, que de repente habla uno y habla otro, habla otro y después otra conversación. Sí. De hecho, yo creo que esa es una técnica creada por Mario Vargas Llosa, porque no recuerdo otro escritor que lo usara. Y si me preguntas ya en literatura universal, o sea, yo diría que hay que leer sí o sí a Fyodor Dostoyevsky y a León Tolstoy. O sea, son escritores rusos excelentes. No sé si te has leído Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, pero es una obra, Flaubert, Madame Bovary, que era el libro favorito, de hecho, de Vargas Llosa. Un gran libro, o sea, un libro espectacular y que hay que leer realmente. Y bueno, es una pena que la gente ya no lea como antes, ¿no? Porque uno lee y aprende tanto, enriquece el vocabulario, aprende de otras culturas, pero bueno. Mire, yo le voy a hacer ahora una encuesta al público cuando vea este video, a ver si me cumplen el sueño, si ellos ven un documental de Borges. Si yo lo hago, si ellos lo ven y lo difunden. A ver si me dicen que sí, me cumplirían un sueño, sinceramente, ¿no? Gran escritor que debió haber ganado el Nobel. Muy no injusto lo ganó por que no lo razones gana. políticas. Así es, lo cual demuestra que este premio, en fin, pues, a veces está muy politizado. Que para los que nos gustan los chismes literarios, creo que un material para reírse es el diario de Bioy Casares. Ah, sí. Porque Bioy Casares, ¿no?, cuenta, claro, todas las conversaciones que tenía que a su vez la hermana de Bioy Casares era muy amiga de mi abuela, que mi abuela era una profesora de letras también, una doctora en literatura inglesa, pero profesora en letras también de literatura española. Y bueno, en fin, ahí Borges se despachaba impiadosamente contra todos los escritores que no le caían bien y era salvajemente divertido el tipo. Y es increíble porque la vida de Borges es una vida que es distinta a la de cualquiera de los escritores que nombró. Pensando absurdamente en Borges también. ¿Por qué cree usted que llega tanto a los jóvenes? Los jóvenes que por otra parte están más bien, digamos, desde el punto de vista de las actitudes políticas en un extremo completamente opuesto al suyo, están en un radicalismo... Bueno, yo no sé realmente en qué situación política estoy. Ciertamente no soy nacionalista. Ciertamente, bueno, es que no he sido peronista, no soy comunista. Soy, digamos, un individuo, un modesto anarquista en la Unión Spenceriana, creo en el individuo y no en el Estado. A mí lo que me gustó, no es una vida de un hombre que vivió a través de los libros. Sí, porque ya que él tenía problemas, había heredado una enfermedad de su padre y queda ciego a una edad relativamente temprana, veía en sombras, ¿no? Que eso también afecta a Nicolás, más para un escritor. No, pero eso fue mucho más poético, estimada Laura. Me acaba de tocar mi poema favorito de Borges. Que nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con suprema ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos
que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed narra una historia griega, muere un rey entre fuentes y jardines. Yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra, la penumbra hueca, exploro con el báculo indeciso, yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra si es indiviso y uno el anatema? Cruzac o Borges, miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Gran escritor, Borges era tremendo. Los cuentos de Borges, que son cuentos complejos, ¿no? Uno los entiende en la segunda lectura realmente, ¿no? Pues te digo, como maestra lo sé, ¿no? Son cuentos, pero donde tú ves, o sea, realmente la inteligencia que tenía Borges, ¿no? ¿Y tú crees que él se enamoró de María Kodama? ¿Por qué tú crees que se casó con ella? Borges era casto. Su primer matrimonio, él escapó antes de consumar la noche de bodas y tuvo un divorcio por matrimonio blanco, una separación por matrimonio blanco. Borges vivía a través de los libros, no tenía vida empírica, pero él se quedó ciego. Mucha gente cree que él siempre fue ciego, que tuvo problemas de vista desde joven. No, él se quedó ciego a los 50 años. La grandeza de ese poema es que él crea esa belleza sublime, ¿no? A partir de la tragedia. Sí. Él se queda ciego tras haber sido acosado por la dictadura argentina peronista, que lo rebajó y lo humilló, dándole un puesto como inspector de aves y gallineros. Lo sé. Y cuando cae el peronismo, a Borges lo nombran director de la Biblioteca Nacional, que él no tenía ningún interés por el cargo ni el poder, era un hombre realmente muy humilde. Él tenía un interés infantil por estar todo el día en la Biblioteca Nacional rodeado de libros. Y justo cuando lo nombran, empieza esta enfermedad que rápidamente, de manera progresiva, pero muy rápida, lo deja ciego. ¡Qué ironía! Paul Grusac o Borges, Paul Grusac, el primer director de la Biblioteca Nacional Argentina, también se había quedado ciego en el cargo. Era como una especie de maldición que cifra esa biblioteca, que si alguna vez visita Buenos Aires le invito mucho que vaya. Es muy linda, es muy grande, creo que es la más grande que hay en un país hispanoamericano. Es increíble, es un palacio de libros, ¿no? Muy lindo. No, y María Kodama era una alumna muy... Era la Yoko Ono de Borges, me parece. Okay. Era una alumna muy absorbente, ¿no? También creo yo que era muy, muy, muy sumisa, como una especie de geisha, pero Borges era un hombre que vivía en su mundo, ¿no? Además, él vivió con su madre vivió hasta que Borges era anciano, ¿no? Que era como el centro de su vida también. Una relación un poco extraña, ¿no? Sí, sí. Yo creo que al final quería a alguien que lo cuidara realmente. No creo que se haya enamorado de ella. Creo que necesitaba una cuidadora, porque recordemos que él sí termina ciego, ¿no? Al final de su vida. Y obviamente cuando tú, además, ¿quién iba a cuidar de él, acompañarlo en los viajes, ¿no? Era como la cuidadora de Borges. No creo que haya sido amor lo que había entre ellos. Pienso yo. Y muy cruel después también persiguiendo a cualquiera que quiera hacer algo con la obra de Borges, que creo que es parte ya de la
literatura universal y del patrimonio cultural de la humanidad. Querida Laura, muchísimas gracias por su tiempo. Laura Rodríguez, suscríbanse a su canal. Bueno, una analista sutil, culta y muy interesante de todos los temas de la realeza. Muchísimas gracias por haber participado. Gracias, Nicolás. Te mando un besito y te deseo felices fiestas. Felices fiestas para usted y un próspero 2026. Hace más de 5 años abrí este canal porque creo que educar es combatir. Y ni en el mejor de mis sueños pude vislumbrar a dónde llegaríamos juntos. Más de 750.000 suscriptores, más de 180 millones de visitas y un batallón de documentales exhaustivos que desenmascaran a los peores villanos y tiranos de nuestra era. Estoy eternamente agradecido a ustedes, mi público, por permitirme hacer lo que más amo, un periodismo veraz, independiente, libre y combativo. Hoy somos un equipo de 10 personas trabajando de lunes a lunes para ti, que nos miras. Y cada uno de nosotros depende de quienes están detrás de la pantalla. Esto es un ida y vuelta. Gracias a ustedes sobrevivimos a 2 hackeos que amenazaron con dejar nuestro canal reducido a cenizas. A una injusta crisis con la plataforma que resolvimos, pero implicó deshacernos de nuestros 500 primeros videos, que algunos hemos relanzado con ediciones y también están en patreon.com/Nicolás Moraz. Pero lo más importante de todo es que ustedes, amigos, me persuadieron de no bajar los brazos, ni siquiera después de sentir una fría pistola calibre 32 en mi cuello y estar a 5 segundos de no poder contar la historia, ni esa ni ninguna otra. Sin embargo, este último año ha sido particularmente duro, tanto en lo personal como en lo laboral. Y si realmente quieres que sigamos contándote la cruda realidad para que puedas prepararte ante sus desafíos en este mundo turbulento, realmente necesitamos tu ayuda. No solo para continuar con una 7ª temporada de Los Liberales, sino para innovar y dar un salto de calidad. Esto significa financiar un nuevo estudio que elevará la calidad audiovisual y nos permitirá introducir nuevos formatos, como debates o entrevistas en vivo con personajes de lujo. Nuestro objetivo es reunir $50.000 para este proyecto, que incluye tanto mejoras técnicas como construcción y personal. Pero como nada es gratis en la vida, por supuesto que si nos apoyas en esta aventura, recibirás tu recompensa. ¿Cómo? A través de nuestra nueva tienda en patreon.com/Nicolás Moraz. Sí, ahora los liberales tenemos tienda. Además de los valiosos aportes mensuales que ustedes hacen en Patreon y que realmente necesitamos y agradecemos, por favor no dejen de hacerlos. Ahora puedes hacer una compra única que impulsará la renovación de los liberales y para ello no es necesario que te unas como aportante mensual. Entras a patreon.com/Nicolás Moraz y compras lo que quieras. En nuestra tienda podrás obtener por $25 una carta de agradecimiento personalizada y firmada por mí. Por $50 la misma carta más un clip de agradecimiento a tu persona o a quien desees. Por $100 podrás tener una amplia videollamada conmigo sobre los temas que quieras. A partir de $250 podrás encargarle a este equipo periodístico de lujo un informe sobre el tema que tú quieras. Por supuesto tratado desde nuestro enfoque. Y con $1.000 puedes conseguir un documental de 1 hora y media, de esos que hacen historia. Y cuidado, desde $1.500 podrás adquirir opciones para publicitar tu marca en este canal, uno de los principales medios independientes de YouTube en español y de los más seguidos por los hispanos en Estados Unidos, los españoles, los mexicanos, los argentinos y el resto de América Latina. Y atención, cualquier compra que hagas te dará un gran descuento si quieres unirte a nuestra familia de mecenas con los planes mensuales. Ahora, estimado amigo o amiga, depende de ti. ¿Seguiremos creciendo juntos? Ingresa a patreon.com/Nicolás Moraz y hazlo realidad. Menor duda. Pero más allá de eso, nada. el propio Macri, ¿qué más quiere Mauricio Macri? Que sus opositores más radicales sean esos fantoches. Permítame una cosa, ¿le puedo leer un soneto? Dale. Bueno. Esto lo escribí hace 2 años. Yo soy de maltratar hacia los libros, los amo con pasión. Soy de los que leen en papel, pero cuando de repente no tengo dónde escribir, escribo acá. Bueno, revisé este libro del gran novelista chileno Roberto Bolaño y encontré esto. Esto va dedicado a los señores que incluso han llegado a prender fuego mi foto, ¿sabe? ¿Ah, sí? En mi lista de honores me ha dicho un premio Nobel, me ha dicho Bribón, y la señora feminista de la Argentina incendiaron mi retrato. Mira Bueno, qué suerte. esto se lo dedico a estos amigos, estudiantes eternos, ¿no? de la Universidad Estatal,
que creen que están combatiendo a alguien o a algo escuchando discusiones interminables sobre el lenguaje, la subjetividad, la escuela de Frankfurt. Cuarto de siglo desperdiciado. Se siente un Marat de la revolución tuitera. No ha ganado con sudor ni una moneda, mas decirse proletario es obligado. Nada intuye de la vida del linchera, ni del digno oficio del ambulante, onanista, empedernido y petulante, a las putas desconoce y victimiza. Su discurso, más que pena, les da risa. Del sistema que combate es la ramera. Adalid del medio ambiente rimbombante, con gesto adusto, nos escupe su premisa. La situación del Ártico se torna exasperante, desde el coche de su padre preconiza. Sin dudarlo, marchará por más impuestos. No le alcanza con que el pueblo extorsionado le financia a este imbécil su posgrado, necesita que subsidien sus conciertos. Amén de Wikipedia, el iletrado brega por venderle su dogma a un despistado. Ay, todas las iglesias están ciegas. Me disculpo por frustrarte la homilía, cuarto de siglo desperdiciado. He de admitir de buena fe lo que has logrado. Eres el más vivo retrato de la hipocresía. Impresionante. Es que tal cual. Es financiar. ¿Le puedo decir algo? No me diga usted que los montoneros, matando civiles y todo, no tenían algo más de revolucionarios que esta gentuza. Seguro. Por lo menos estaban dispuestos a morir. Esta gente no está dispuesta, pero esta gente más que dispuesta a morir, no, está dispuesta a vivir de nuestros impuestos. Claro, cada vez encima.